Bueno, mi nombre es Carlos Gaspar, cursante del segundo semestre de Comunicación Social en la Universidad Fermín Toro. Y en este video les hablaré acerca de la teoría de costes y de producción. Pero primero empezaré con la definición de empresario. El concepto de empresario aparece íntimamente unido al concepto de empresa, concebido esta como una realidad socioeconómica. El empresario personaliza la actuación de la empresa siendo la figura representativa que, según sus motivaciones, persigue unos objetivos coherentes con los fines de la empresa. En definitiva, el empresario se constituye como el órgano individual o colectivo, encargado de establecer los objetivos empresariales y la toma de decisiones oportunas para alcanzarlos. Las características del empresario pueden ser agrupadas en dos: los que consideran que la función económica del empresario se caracteriza por la asunción del riesgo y los que estiman que la función principal es la directiva y el control del proceso económico. Esto quiere decir, por ejemplo, con la primera característica, que los empresarios, que son los jefes de la empresa general, que son que tienen la propiedad individual, pueden estar asumiendo un riesgo a la hora de invertir en una empresa. Por ejemplo, si es una empresa muy grande que tiene mucho dinero y él quiere invertir en otra vía de negocio, eso puede ser un riesgo que puede llevar a la quiebra la empresa en propia, ya que esa es la sanción que tiene la decisión del empresario que asume un riesgo al tomar esas decisiones, porque es el empresario el jefe de la empresa, ¿verdad? Ahora, existen dos tipos de empresas, como dije. Una empresa de propiedad individual, que es aquella que es propiedad de un individuo, que lógicamente tiene pleno derecho a recibir los beneficios que genere el negocio y es totalmente responsable de las pérdidas en que incurre. La propiedad individual es la forma más simple de establecer un negocio, aunque la propiedad individual siempre es simple y flexible, tiene serios inconvenientes, pues la capacidad financiera y de trabajo de una persona es limitada. En cambio, las empresas de propiedad colectiva es aquella cuyos propietarios son de un número reducido de personas que participan conjuntamente en los beneficios. En la gran empresa, se observa una disociación entre la propiedad en manos de los accionistas y los que controlan efectivamente el equipo directivo. Además, con frecuencia, el equipo directivo delega la gestión de algunas de las actividades de la empresa en unidades con poder autónomo de decisión, como son las divisiones. El comportamiento de la empresa se convierte en el resultado de las previsiones de grupos con poder ejecutivo y objetivos distintos. Bajo este modelo, la empresa no responde a un criterio único, sino que esta será el resultado de un proceso de negociación desarrollado en el seno de la empresa. La diferencia entre estos dos tipos de empresas es clara. Cuando tú tienes una empresa individual es una forma fácil porque tú empiezas tu empresa y ya. Pues así sea una empresa pequeña, una empresa puede ser una venta de alimentos reducida, un mercado, un bodegón. Es tu empresa, tú eres el jefe y tú eres el que toma todas las decisiones completamente. Todos los beneficios son tuyos, pero a la vez todos los gastos son tuyos, ¿verdad? Pero mientras más, a medida que se va engrandeciendo la empresa, a medida que se va expandiendo, es físicamente imposible para una persona poder tener el tiempo para tomar todas las decisiones que se dan en una empresa muy grande, con muchas sucursales, una empresa incluso internacional. Es imposible para una persona ser la única que toma decisiones ahí, porque se divide en muchos lados y hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. Es por eso que las empresas de propiedad colectiva salen a la luz, porque si bien sigue habiendo un jefe principal o los accionistas, todo se divide entre la junta directiva, los gerentes de las diferentes sucursales, los gerentes de cada división, incluso a nivel internacional de cada país. Y esa es una diferencia. Otra es, por ejemplo, que generalmente en las empresas de una propiedad individual siempre está esa imagen principal del jefe general. Él es el dueño, él es el que está, y siempre hay como una cara clara a quien llevar toda la información. En cambio, en una empresa colectiva hay muchos, si bien también puede haber un CEO que es como la cara general, siempre hay muchos jefes, siempre hay mucha división, siempre hay la cadena de información, es un poco más lenta, siempre capaz pueden tardarse más la toma de decisiones, mientras que en la individual es directa, porque se le da la información al jefe general, al empresario, dueño de la empresa, y toma la decisión y se acabó. En cambio, en una empresa con mucha junta directiva, con muchos gerentes, puede ser un poco más lenta la toma de decisiones. Ahora seguiremos con la función de producción. Esta es la relación que puede expresarse de forma matemática, gráfica o tabulada y muestra la máxima cantidad de un artículo que se puede producir en un tiempo determinado. Para cada uno de los conjuntos de insumos, factores productivos alternos, utilizando las mejores técnicas de producción disponibles. Cuando al menos uno de los insumos permanece constante, se dice que es una situación de corto plazo. Producto promedio, PPL, se define como el producto total, el PT, dividido entre el número de unidades de trabajo empleadas.
Y luego está el Producto Marginal del Trabajo, el PML. Se define como la variación en el Producto Total PT debida a un cambio de unidad en la cantidad de mano de obra utilizada. Y por último les explicaré qué son los costos. En los costos de producción de curvas a corto plazo, estas indican el costo mínimo de obtener diferentes niveles de productivos. Se incluyen tanto costos implícitos como los explícitos. Los costos implícitos comprenden el valor de los insumos y factores que posee la empresa y que utiliza en sus propios procesos productivos. Este valor debe estimarse a partir de lo que podrán generar en su mejor uso alternativo. Y los costos explícitos son los gastos reales en que incurre la empresa para adquirir o alquilar los insumos que necesita. Los costos explícitos se pagan con dinero. La cantidad de dinero pagada por un recurso podría haberse gastado en otra cosa, así que ese es el costo de oportunidad de usar dicho recurso. En un caso real, la empresa, por ejemplo, de Transportes Maricar, CAC, los costos de registro, actualmente el contador de la empresa son los costos explícitos, por lo que la empresa desembolsa dinero en efectivo, tales como sueldos y salarios, mantenimiento de los camiones, peajes, pago de servicios, etc. Esos son los costos explícitos. En cambio, con los costos implícitos, una empresa incurre en costos implícitos cuando renuncia a una acción alternativa pero no hace un pago. Son costos implícitos de una empresa, por ejemplo, el uso del propio capital, dineros activos de la empresa y el uso del dinero, los activos y recursos financieros del propietario. Ahora, los costos del curva de costo total a corto plazo, en esta la cantidad de uno o más factores productivos no varía. Los costos totales se refieren a la suma de costos fijos totales y los costos variables totales. Los costos fijos totales son los costos totales en que incurre la empresa por unidad de tiempo para todos los insumos cuya cantidad no cambia. Y los costos variables totales son los costos totales en que incurre la empresa por unidad de tiempo para todos los insumos cuya cantidad varía. En las curvas de costo unitario a corto plazo. En el análisis a corto plazo de la empresa son todavía de mayor relevancia las curvas de costo unitario. Las más importantes incluyen el costo fijo promedio, es el costo fijo total dividido entre la cantidad producida. El costo variable promedio equivale al costo variable total dividido entre la cantidad producida. El costo promedio, que es igual al costo total dividido entre la producción, también equivale a la suma del CFP y el CBP. Y el costo marginal, que es el cambio en el CT o en el CBT que se produce por la variación de una unidad en la producción. Los costos de producción ahora en curvas a largo plazo se definen a largo plazo como un periodo lo suficientemente extenso como para que permita a la empresa variar la cantidad utilizada de los factores productivos. Por consiguiente, en el largo plazo no se consideran factores fijos ni costos fijos, y la empresa puede construir una planta de cualquier tamaño o escala.